Hola de nuevo, ya estamos aquí de vuelta. Comenzamos nuestro video 3. Bienvenidos al canal si acabas de llegar y quieres ver el proceso de esta mochila, una mochila unicolor que estamos haciendo. Te recomiendo que vayas al video 1. Dejaré el enlace por aquí arriba, y para que puedas pincharlo y que te lleve directamente al video 1, ¿vale? Y nada, vamos a empezar con el cuerpo del bolso. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a comenzar ya a subir lo que es el cuerpo de la mochila. Y para eso lo que vamos a hacer es simplemente tejer un punto en cada punto, es decir, vamos a dejar de hacer aumentos. En el momento que dejemos de hacer aumentos, el tejido automático, que me estoy yendo, el tejido automáticamente empieza ya a subir recto. ¿Qué os iba a decir? Si queréis la mochila más grande, con una base más amplia, lo único que tenéis que hacer es seguir haciendo vueltas de aumentos, siguiendo la misma pauta. Es decir, si nosotros hemos acabado la vuelta 24 con 23 puntos, pues siguen a la vuelta 25 con 24 puntos un aumento, la siguiente 25 puntos un aumento, y así van aumentando. En cada vuelta van haciendo los 8 aumentos que corresponden hasta que logren el tamaño que quieran. Bien, vamos ahora a tejer un punto en cada punto. Y así vamos a hacer varias vueltas. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner aquí una hebrita, porque claro, nosotros acabamos la vuelta, retiramos el marcador y lo conectamos de nuevo en la vuelta siguiente, ¿verdad? Entonces nos puede costar un poquito más localizar las vueltas que llevamos, porque vamos a hacer 8 vueltas. 8, 9. 9 vueltas. De un punto en cada punto. A ver, que no me enrede yo ahora con esto. Entonces, una forma en que lo podemos hacer es poniendo así una hebrita marcando el inicio de vuelta y también sabiendo que esta es la primera vuelta. Entonces luego nos va a quedar más fácil contar las 9 vueltas que llevamos tejidas. Bien, pues yo ya hice las 9 vueltas. Si ven donde tenemos el hilito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta vuelta vamos a comenzar a hacer puntos altos o varetas. Así pues, este primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora aquí tiramos un pelín para darle un poquito de altura y alrededor de esto le vamos a hacer un punto. Y de esta forma tenemos nuestra primera vareta. Vamos a por la siguiente. En cada punto haremos
un punto alto o vareta. ¿Qué es el punto alto? Pues es esto. Cargamos la aguja, entramos en el punto. Ahora tenemos aquí 3 hebritas, 3 lazadas, enganchamos, sacamos 2 y 2. Volvemos a cargar la aguja, vamos al siguiente, sacamos 2, sacamos 2. Así en cada punto hasta dar toda la vuelta. Y así es como se ve. Ya completé la vuelta de punto alto y ahora el primer punto alto que hicimos o vareta vamos a enganchar aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Ups. Aquí. Hacemos un punto deslizado, ajustamos para que quede ahí bien igualado, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo porque vamos a hacer otra vuelta. Entonces levantamos un poquito el punto, por detrás del punto enganchamos y hacemos un primer punto bajo. Cargamos la aguja y nos vamos al siguiente punto, este de aquí, y hacemos nuestra segunda vuelta de puntos altos o varetas. Y así es como va quedando. Ya finalicé la segunda vuelta de puntos altos y ahora volvemos a tejer 9 vueltas de puntos bajos, igual que hemos hecho aquí. Así voy a poner mi marquita aquí y comenzaré la primera vuelta de 9, que son 9 vueltas ya en punto bajo, siempre cogiendo el punto entero. Entonces vamos tejiendo así, un punto en cada punto. Y volvemos a repetir nuestras 9 vueltas de puntos bajos. Bien, ya aquí hice de nuevo las 9 vueltas de un punto en cada punto. Y ahora vamos a volver a hacer estas 2 vueltas de punto alto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es exactamente igual que hicimos antes. Vamos a hacer un punto deslizado. Aquí vamos a tirar un poquito del hilo. Y por detrás de este hilo vamos a enganchar la hebra. Hacemos un punto. Y así tendríamos nuestra primera vareta o primer punto alto. Cargamos la aguja, nos vamos al siguiente punto y hacemos el siguiente punto alto. Y así vamos haciendo 2 vueltas de nuevo. Ahí, de punto alto.
igual que hemos hecho aquí abajo. 2 vueltas de punto alto y luego 9 vueltas de un punto en cada punto. Bien, voy a hacerlo y nos volvemos a ver. Así es como se va viendo nuestra mochila. Hemos hecho ya aquí un segmento, digamos, de una sesión de 9 vueltas de punto bajo, 2 de alto. Hemos repetido aquí segunda vez y tercera vez. Vamos a hacerlo una cuarta vez, de tal forma que a partir de aquí volvemos a repetir de nuevo estos pasos y ya tendremos una altura más o menos que podemos ir ya viendo el final de nuestra mochila. Bueno, pues os cuento lo que hice o lo que hemos hecho para que esta mochila nos quede así. Comenzamos haciendo 9 vueltas de punto bajo, 2 de punto alto. Y esto mismo lo hemos repetido 1, 2, 3 y 4 veces. Una vez hemos acabado ya nuestra cuarta repetición, lo que vamos a hacer son los ojales. Para eso lo que he hecho ha sido tejer otras 9 vueltas aquí arriba, pero ahora ya no voy a repetir las 2 vueltas de punto alto. Lo que vamos a hacer son los ojales, como ya os he dicho. ¿Sí? Entonces nuestras secuencias son 9 vueltas de punto bajo, 2 vueltas punto alto y esto repetido 4 veces, 2, 3 y 4. Una vez hecho esto, 9 vueltas de punto bajo y ojales. ¿Os quedó claro? Es un poco repetitivo porque al ser una mochila unicolor, pues no tenemos mucha variedad de colorido ni de nada, pero no pasa nada, ya le pondremos color por otro lado. Comenzamos aquí haciendo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí. Y a continuación vamos a hacer 3 puntos, pero los vamos a tejer sobre los hilos del alma. Entonces, hacemos de esta forma. 1, 2 y 3. Ahora contamos aquí 3 puntos. 1, 2, 3, en el que hace 4. Pinchamos y retomamos el tejido. De esta forma ya tenemos nuestro primer ojal. Ahora vamos a contar 21 puntos. Tenemos ya uno hecho. 2, 3, 21. Y aquí vamos a repetir de nuevo 3 puntos tejidos sobre el alma. 1, 2, 3. Contamos 3 abajo. 1, 2, 3, en el que hace 4. Retomamos. Y esto mismo lo vamos a repetir
hasta dar toda la vuelta, bueno, hasta tener 6 ojales más. Vamos a tener en total 8. Por lo tanto, vamos a seguir aquí tejiendo 21 puntos. Repetiremos de nuevo los 3 puntos en el alma. Saltamos 3 puntos, en el cuarto pinchamos y volvemos a contar 21 puntos. Aquí ya finalicé mi último ojal y entonces ahora ya me quedan aquí estos puntos hasta completar la vuelta, porque recuerdan que al principio lo que hicimos fueron 11 puntos, pero el intervalo que hay entre ojal y ojal son 21. Entonces, por eso es que ahora aquí hacemos el resto de los puntos hasta completar esa separación de 21 puntos. Si no te da 21, que te da 20, bueno, pues también vale. Porque de pronto en el camino nos hemos comido un punto. Yo me lo he comido. Sí, pero bueno, cuando me he dado cuenta ya estaba muy avanzado. Y bueno, un punto, si tuviéramos cenefa, habría que buscarle una solución. Pero en este caso, que no la tiene, pues no pasa nada. Bien, la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Cuando lleguemos al ojal, pues lo haremos exactamente igual, porque como hemos hecho punto bajo sobre las hebras del alma, pues igual nos permite coger el punto de esta misma forma. Bien, ya estoy en el ojal. Venga, vamos a verlo. Aquí tengo ya los 3 puntos del ojal. ¿Sí los ven? Ahí están. Pues yo los tomo de la misma forma, como si no hubiera ojal. Igual. Dos y 3 puntos del ojal. Yo continúo tejiendo. Y ya quedó incorporada. Bueno, pues así vamos a hacer 3 vueltas. Hacemos 3 vueltas en punto bajo y ya finalizamos el borde de la mochila. Bueno, ya hice mis vueltas por encima del ojal y ahora lo que voy a hacer es el borde de la mochila. Lo vamos a hacer con punto cangrejo. Punto cangrejo es para atrás. Nosotros siempre tejemos de derecha a izquierda, pero ahora vamos a ir tejiendo, cogiendo el punto anterior. Cogemos de esta forma y cerramos el punto. Nos vamos al punto de antes y cerramos aquí y cerramos. Esta vez ya lo hacemos con una sola hebra. Ya el alma la dejamos aquí aparcadita para después quitarla. Aquí vamos tejiendo hacia atrás de esta forma y se nos va quedando ya este bordecito aquí tan simpático. Ups. Aquí así. Bien, bueno, voy a hacer la vuelta y ya vemos cómo rematamos las almas, las 2 hebritas que tenemos aquí. Ya he llegado al final y ahora ya para cerrar aquí esta vuelta
lo que hago es que suelto este punto, me vengo al anterior, pincho aquí y me traigo este por detrás. Lo hacemos así. Y ahora aquí ya cortamos. Y la hebra la esconderemos con una aguja lanera. Listo. Esto ya lo tenemos. Y ahora lo que nos queda es cortar las hebras internas. Para eso lo que hacemos es tiramos un poquito, cortamos, reajustamos y ya quedaron escondidas. Y aquí lo vamos a dejar de momento porque se nos acaba el tiempo, pero seguimos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Tenemos que continuar, hay que darle alegría a esta mochila. Un saludito, cuídense, nos vemos en el 4. Hasta luego.